estamos con este ciclo que se llama Las dimensiones de la ética budista y pues, como su nombre lo indica, estamos explorando la ética, la perspectiva ética desde el budismo. Entonces, pues bueno, hemos tenido ya varias semanas con este tema en el que pues vamos desenvolviendo la ética en diferentes aspectos, diferentes dimensiones. Y es un tema muy, muy importante porque fíjense que una de las formas en las que se puede describir esto a lo que llamamos budismo o que los practicantes budistas llamamos dharma, es como si se tratara de un camino de transformación que está compuesto por tres elementos que mutuamente se informan, son condición el uno del otro, de una manera muy, pues muy hermosa, francamente. Y esos tres elementos son precisamente la ética, la meditación y la sabiduría. Todo lo que los practicantes budistas hacemos, no solamente en temas de práctica explícito como estas reuniones, sino en nuestra vida, todo lo que hacemos, la idea es de que está dentro de por lo menos uno de estos elementos. Bueno, entonces para los practicantes budistas el poder reflexionar en torno a la conducta ética pues es muy importante, porque no se trata de poner atención en la manera en la que vamos observando una serie de normas solamente para ser buenas personas, buenos vecinos o buenos ciudadanos, ¿no? Los budistas nos aplicamos en observar los preceptos éticos, pues básicamente porque queremos transformarnos, queremos cambiar nuestra vida y también estamos muy interesados en que el mundo cambie, que todos los demás tengan también una vida pues cada vez más plena, más feliz, más satisfactoria, con más sentido, ¿no? Y de esta manera pues queremos contribuir, ¿verdad? Teniendo una conducta cada vez más orientada pues por los principios en los que creemos, ¿no? Y hacia los cuales queremos ir orientando cada vez más nuestra vida. Esos principios que forman parte de nuestro ideal más atesorado, que es precisamente el logro del despertar, ¿no? La iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, en este sentido, los preceptos éticos que observamos no tienen un sentido como de mandamientos o como de normas, ni tampoco pretenden como reprimir de alguna manera la libertad de nuestras acciones, ¿no? Los preceptos éticos en la práctica budista tienen la función de ofrecernos referencias para elegir la base a partir de la cual se van a desarrollar nuestras acciones. Esa es la intención y el propósito de los preceptos éticos budistas. De alguna manera, si lo piensas un poquito, si piensas en alguna acción que hayas realizado antes de llegar aquí, generalmente todo el tiempo estamos como eligiendo la manera en la que respondemos ante las diferentes circunstancias que se nos plantean en la vida cotidiana, ¿no? Ya sea que elijas responder pues desde el impulso que corresponde con tus hábitos, ¿no? La manera en la que has aprendido a hacerlo. Por ejemplo, no sé, pues si me gritan, pues grito. Si me empujan, pues empujo, ¿no? Si me cuentan un chiste, pues me río, ¿no? Es como ese tipo de impulsos, ¿no? No muy reflexivos, ¿no? También hay ocasiones en las que elegimos responder pues con base a normas, con base a reglas que hemos aprendido desde la infancia o que la sociedad nos ha venido imponiendo también, ¿no? Es como cuando ubicas el contexto y piensas cuál es la manera correcta de comportarte en determinadas situaciones, ¿no? Cuándo es que corresponde
tener una presencia más tranquila, más mesurada, o cuando te puedes permitir pues desenvolver otro tipo de presencia con más ánimo, con más entusiasmo, etcétera, ¿no? Dependiendo de los contextos, el carácter de la situación, podemos decir. Y también hay ocasiones en las que podemos elegir, reconocemos que estamos respondiendo o queremos responder de acuerdo al hábito, pero decimos, a ver, ¿cuál podría ser la mejor manera que pudiera yo responder en esta situación? ¿No? Hay veces que sí tenemos ese chance de decir, a ver, espérate tantito, ¿no? Y escogemos una respuesta que pueda ser pues más conveniente, no solamente para mí, ¿verdad?, sino para las personas con las que estoy interactuando, ¿no? Entonces, bueno, pues los preceptos de la ética budista, como decía, existen para ayudarnos a elegir lo que nosotros, los practicantes budistas, llamamos la respuesta más hábil. Es decir, la respuesta, como decía, que está más alineada con estos valores, estos principios a los que aspiramos, con los que aspiramos vivir. Entonces, por eso pensar en los preceptos éticos como herramientas para llevar a cabo nuestra transformación, pues tiene mucho sentido, ¿no? Es como darme la oportunidad de hacer a un lado mi respuesta habitual para adoptar una respuesta que no es no es familiar para mí, incluso, ¿no? Que tal vez puede ser que no sea propia, ¿no? Puedo pensar en que tal vez la generosidad en mí no ocurre de manera natural, pero puede haber momentos en que me doy la oportunidad de adoptar ese principio para responder con generosidad, ¿no? Como hablábamos un poco la sesión anterior. Y de esta manera, poco a poco, ir desarrollando este proceso de transformación, de ir dejando la cadena del hábito, del impulso, un poquito irracional, como para entonces dar oportunidad a que se vaya desarrollando una nueva persona, con una nueva forma de estar en diferentes circunstancias. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y por eso, pues cada vez que tengamos oportunidad de reflexionar en la ética, pues vale la pena hacerlo. Es un tema que nunca podemos darnos el lujo de decir que ya lo agotamos, que ya está, que ya lo comprendimos. Todo el tiempo podemos regresar a cada uno de estos preceptos y reflexionar cómo nuestra vida está orientada por cada precepto. ¿Qué tanto pues todavía podemos aplicarnos para irlos adoptando y que se vuelvan cada vez más algo natural en nosotros, ¿no? Entonces, de manera general, para quienes no están muy familiarizados, los practicantes budistas observamos 5 preceptos. De estos 5 preceptos, 3 orientan las acciones que llevamos a cabo con el cuerpo, decimos. Son 3 preceptos que orientan estas acciones. Un precepto más para las acciones que llevamos a cabo con el habla, que tienen que ver con el habla, y uno más para las acciones que desarrollamos con la mente. En este ciclo, en las sesiones anteriores, ya hemos explorado los 2 primeros preceptos. Los 2 primeros preceptos que corresponden a las acciones del cuerpo. Los voy a mencionar en su forma tradicional, voy a decir. El primer precepto dice: tomo el precepto de entrenamiento que consiste en no tomar la vida de ningún ser. Ese es el primero. El segundo dice: tomo el precepto de entrenamiento que consiste en no tomar lo que no me ha sido dado. Ya tuvimos la exploración de estos 2 preceptos. No los voy a retomar ahora, pero sí les quiero recomendar que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí van a ver la grabación de esas charlas para que vayan poniéndose al día si es que se las perdieron. Hoy voy a hablar sobre el tercer precepto,
el tercer precepto, que también corresponde a las acciones del cuerpo. En su forma tradicional, este precepto dice: tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de comportamiento sexual dañino. Ese es el tercer precepto. Nosotros en nuestra comunidad budista Triratna también tenemos una forma muy particular de enunciar cada uno de estos preceptos, ¿no? Dentro de nuestra forma, que le llamamos la forma positiva. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. En esta forma propia de Triratna de citar el tercer precepto, decimos: con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. ¿Ok? Entonces este es el precepto del que voy a hablar. Por eso el título de esta charla, si lo vieron por ahí, es la ética en el área de la sexualidad. Hace ratito nos reíamos Claudio y yo de que ¿por qué a mí estos temas siempre me tocan a mí? Porque me encantan, ¿no? El domingo hablé de budismo y diversidad sexual, pues ahora va la ética en el área de la sexualidad. Entonces, bueno, ¿por qué creen ustedes que sea necesario tener un precepto que nos oriente en el área de la sexualidad? Parece como muy obvio de repente, ¿verdad? Fíjense, para empezar, el punto de partida, pues es que está el contundente hecho de que somos seres sexuados, ¿no? Para empezar, entre todo el conjunto de condiciones que integran la persona que somos, una condición que está aquí es el sexo, que partiendo desde la base anatómica que tenemos, estamos provistos de órganos sexuales y otro conjunto de condiciones que influyen en todo este conjunto, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas características que se desenvuelven a partir de ese hecho, y todas estas características componen esto que llamamos sexualidad. Es decir, la sexualidad abarca un rango muy amplio de ideas, desde el sexo asignado al nacer, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, la noción de placer, la identidad, la reproducción, etc. Y este aspecto, la sexualidad, pues también se experimenta y se puede expresar por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias de todo tipo, actitudes, valores, comportamientos, prácticas en diferentes áreas, roles, relaciones interpersonales y todavía más. La sexualidad también está influenciada por la interacción de otros factores, no solamente los biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos, espirituales y éticos, ¿no? Morales. Entonces te puedes dar cuenta pues que sí es un gran tema, ¿no? Y pues bien valdría la pena tener una mirada ética hacia este aspecto que es tan significativo en nuestra experiencia de vida, ¿no? Bueno, pues sí, como digo, es muy importante poder contar con un precepto ético que pueda servirnos como guía en esta área. Si tú piensas un poquito en tu propia experiencia, digo, aquí ya todos somos adultos, más o menos, y en algún momento puedes reconocer la influencia del impulso sexual en tu vida, ¿no?
en diferentes matices, ¿no? En diferentes tonos y en diferentes expresiones. Lo puedes reconocer, ¿no? En el día a día. Y en algunos momentos podemos incluso reconocer que puede llegar a tomar una fuerza fuerte. El impulso sexual se puede convertir en algo poderoso, ¿no? Como una especie como de maremoto, de repente, como que llega y puede tener la capacidad de nublarnos, la capacidad de juicio, de qué está pasando, qué podría yo hacer, ¿no? Es como si estuviéramos en medio de una neblina, donde lo único que parece ser que está pasando es ese impulso. No hay otra cosa que esté de repente ocurriendo en la mente, ¿no? Y puede ser que simplemente nos dejemos arrastrar por esa turbulencia, por ese torbellino, ¿no? Por ese huracán, ¿no? Y pues bueno, y después se puede volver entonces, como digo, muy difícil pensar en las consecuencias, ¿verdad? De seguir adelante, de dejarme llevar por el impulso, ¿no? Entonces, y también cuáles pueden ser las consecuencias, no solamente para mí, ¿verdad? Sino para la persona o las personas que interactúo en medio de ese torbellino, de ese maremoto de impulsividad sexual, ¿no? Y que muchas veces, y con mucha frecuencia, pues esas consecuencias pueden tener que ver con causar sufrimiento, ¿no? Causar dolor a mí mismo y hacia otros, ¿no? Esta falta de claridad, esta falta de juicio en medio de esa situación, pues sí me puede llevar a actuar de manera torpe, como decimos, sin tomar en cuenta estos principios a los que aspiro, como decía hace un rato, ni siquiera acordarme de que existen, y entonces sí puedo terminar en acciones torpes. El riesgo de que eso ocurra, pues generalmente es muy alto, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O solamente yo? No me van a dejar solo en esta culpa. Bueno, voy a repetir el precepto en su forma tradicional. Dice: tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de comportamiento sexual dañino, ¿no? En este marco ético, de los preceptos éticos budistas, ¿qué es lo que se considera como un comportamiento sexual dañino? ¿Cuáles son las acciones que los budistas llamamos torpes en el área de la sexualidad, en este caso? Empiecen, la lista no es tan larga la lista. Las acciones así en concreto, que podemos decir que se consideran torpes, pues son las relaciones sexuales forzadas, ya sea con violencia o con cualquier tipo de manipulación, que no son consensuadas, decimos. También esas acciones que tienen que ver con intervenir en la relación de una pareja establecida, y que no tenga acuerdos de apertura, que sea una pareja, decimos, excluyente, ¿no? Bueno, pues intervenir en esa situación también se considera como una acción torpe, inapropiada. Obviamente, el abuso de menores, el acoso y la explotación, y todos sus matices de estas acciones, ¿no? En cualquier aspecto del espectro que puedan llegar a tener, las acciones que se mueven por esta área son las que se consideran éticamente torpes. Sobre todo porque tienen que ver con la intención. ¿Qué ocurre en estas
cuando desarrollamos estas acciones. Algo que es importante desde la perspectiva de la ética budista, la preferencia sexual no tiene un valor ético en sí misma. Es decir, no hay una preferencia sexual que sea la correcta y todas las demás son inapropiadas. No es el caso. Y lo mismo pasa con la identidad y con la expresión de género. En sí mismos, por sí mismos, no tienen un valor ético. No son apropiadas o inapropiadas, ¿no? Simplemente forman parte de la expresión de la persona. Entonces, fíjense, con lo que se refiere a la conducta sexual, la ética budista nos lleva a poner la atención en que nuestras intenciones, y subrayen esta parte de nuestras intenciones, no tengan como base lo que nosotros solemos llamar estados mentales torpes. Es decir, que nuestras acciones en el área de la sexualidad, que nosotros estemos muy atentos, que tengamos el cuidado de que no deriven de un deseo compulsivo por obtener placer sexual. Y que tampoco deriven en el deseo explícito de causar daño a otros. Entonces, el foco está en cuál es la intención. ¿En qué se está basando esa acción? ¿De dónde viene? Entonces, este precepto nos invita a tener cuidado de no lastimar a otras personas y a nosotros mismos al intentar satisfacer nuestros deseos de manera totalmente egoísta. Teniendo en cuenta únicamente nuestro ego y a partir de ahí imponerlo sobre los demás con el afán de obtener satisfacción. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, entonces el precepto en su forma positiva dice: con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. Fíjense, en esta forma el precepto nos invita a la acción. Por eso le llamamos en su forma positiva. El precepto en su forma tradicional nos invita a abstenernos de una forma de conducta. En su forma positiva, el precepto nos invita a actuar y en este caso a desarrollar, cultivar estos principios de los cuales podemos echar mano para poco a poco ir refinando nuestra conducta en el área sexual. Estos principios que son la tranquilidad, la sencillez y el contento, ¿no? Fíjense, si ustedes piensan en su propia experiencia, podemos reconocer que estamos muy acostumbrados como a querer sazonar lo más que se pueda cada experiencia que vivimos, ¿no? Como añadirle cada vez tener más intensidad, ¿no? O podemos tener avidez por experiencias más intensas, ¿no? Queremos expresiones sensoriales pues cada vez más estimulantes, ¿no? Que nos lleven a niveles cada vez más altos de excitación, de diversión y de emoción, ¿no? Queremos cada vez más de eso. Y fíjense, lo podemos notar en la manera que se desarrollan, por ejemplo, nuestras formas de entretenimiento. Hace poco, con mis sobrinas, cada vez que visito a mis papás y estoy con mis sobrinas, pues nos gusta mucho ver películas de terror, ¿no? Y en alguna ocasión estábamos hablando de una película que yo vi en la infancia, que se llamaba algo así como La Profecía, de un niño que resulta que es el hijo del diablo, Demian, ¿no? Y yo recordaba esa película como así como un hit, así, no, qué terror, qué miedo me dio y tal, ¿no? Y le dije a mis sobrinas, pues esa película está increíble, ¿no? Pues ya total, la buscamos, la encontramos y la empezamos a ver.
Después de haber visto pues todas las que hay hoy en día, la que se te ocurra, que si El Conjuro, que si La Monja, que si La Muñeca, que si, no sé, la que tú quieras, ¿no? Y empezamos a ver esa película y yo mismo estaba, híjole, ¿y a qué hora empieza lo bueno? No, qué fresa me pareció, no sé qué, cuál miedo, nada, ¿no? De cómo cada vez ese género y otras cosas le van subiendo la intensidad, ¿no? Los videojuegos, pues cuando eran así el mesapunk, ¿no? Que la pelotita que iba. Y hoy, ¿qué son al lado de estos juegos que la verdad ya es como impresionante los escenarios, ¿no? Es impresionante ver cómo la gente que está jugando, ¿no? Hasta físicamente tiene como una experiencia de taquicardia y sudoración, y, ¿no? Entonces, cómo cada vez le subimos más, buscamos más eso, ¿no? A mí me encantan estos juegos mecánicos tipo Six Flags y las montañas rusas, y cada vez son más complicadas, y cuántas Gs estás experimentando con cada vuelta, y, ¿no? Cada vez estamos muy acostumbrados a buscar eso, a querer cada vez más en ese orden, ¿no? De experiencia sensorial, de los sentidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué deriva precisamente cómo ir en esta tendencia de cada vez más estímulos, cada vez más intensidad en experiencias sensoriales? Si nos ponemos a pensar, lo que está pasando en nosotros mismos es que estamos desarrollando una tendencia cada vez más arraigada en permanecer en un nivel muy superficial de la experiencia. A nivel de la experiencia de la cáscara, ¿no? De sensaciones, lo que oímos, lo que vemos, ¿no? Lo que saboreamos, en ese orden de experiencia. Y lo que pasa es que cada vez nos va costando más trabajo ir entrando en capas más profundas de la experiencia, al grado de que muchas veces, después de cualquier tipo de experiencia, es difícil reconocer, bueno, ¿cómo te afectó? No solamente este tipo de experiencias, de diversión, de entretenimiento, una conversación, ¿no? ¿Cómo te quedaste después de haber platicado con un amigo? ¿No? Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Y dices, pues bien. Y si te hacen la pregunta, ok, pero ¿qué es bien? Pues ¿cómo estoy? ¿No? No estamos como muy acostumbrados a estar en contacto con ese nivel de nuestra propia experiencia más, como decimos, más profundo, que tiene que ver realmente con cuál es el estado de mis emociones, cuál es mi salud, etcétera, ¿no? En un nivel como un poquito más, pues no tan de la superficie, ¿no? Eso es lo que estamos como perpetuando en la medida que acostumbramos a nuestra mente a vivir en ese orden de experiencia. Y eso además, también lo que va pasando es que podemos ir desarrollando una tendencia de convertir en desechable todo aquello que forma parte de la experiencia y ya no nos ofrece satisfacción. Ajá. ¿Qué pasa cuando, pues sí, tienes el deseo por tener algo? Ajá. Pasa que lo tienes y tienes, ay, qué padre, ya tengo, no sé, esta camiseta que vi, que me gustó y que está padrísima y se siente suavecita, ¿no? Y ay, qué padre, estoy con mi camiseta nueva. Y a la segunda vez que me la pongo, pues igual puede ser que diga, ay, qué padre. Pues a la tercera, pues ya me acostumbré a la sensación, ajá, a los colores. Y pues ya a la cuarta, quinta, pues ya no me parece tan padre, ¿no? Y es más, pues de repente ya la dejo de usar, ¿no? Se convierte como, ya no me ofrece la misma satisfacción, y entonces pasa a otro orden de valor, ¿no? Por llamarlo así. Bueno, pues eso mismo nos puede llegar a pasar incluso con las personas, ¿no? Incluso con las personas nos puede llegar a pasar, ¿no? De repente, cuando nuestra mirada se posa en alguien, decimos, ay, qué interesante, ¿no?
y hago como este intento de aproximación, y digo, ay, qué padre, ay, sí, no, y empieza como ¿no? Y si la historia continúa, ¿verdad? Puede llegar en algún momento en que dices, pues no es tan interesante como yo pensaba, ¿no? Y pasa, ¿no? Bueno, entonces, digamos como que son las consecuencias de mantener esta dinámica, ¿no? Únicamente persiguiendo lo sensorial, ¿no? No digo que esté mal, simplemente pues es lo que nos pasa, ¿verdad? Bueno, ahora, la forma de cultivar estos principios, tranquilidad, sencillez y contento, pues puede ser por medio de una disposición para aceptar los diferentes elementos de la experiencia tal y como son, ¿no? Sin querer agregar nada más, ¿no? Se me ocurría la idea, por ejemplo, como cuando te sirven una sopa, ¿no? Y con esta tendencia es como si antes de probarla, pues ya le estás poniendo sal y salsa, ¿no? Y ya te la empiezas, ay, más salsa. No, eso soy yo, ¿verdad? más salsa, y ahí estás, ¿no? Con tu sopa, ay, qué rica sopa. Es como si en lugar de hacer eso, recibes tu sopa y dices, ay, a ver, y la pruebas sin agregar nada más. Es saber, la paladeas, reconoces, a ver, ay, sí, tiene esto y tiene aquello, y ay, qué rica la textura, y ¿no? Puedes notar, pues, esos detallitos, ¿no? En esa sopa, tal y como es, ¿no? Bueno, pues podemos empezar a desarrollar una disposición así en diferentes circunstancias, en diferentes experiencias. Poder animarnos a no querer buscar algo más. Puedes empezar con detalles pequeñitos, que puede ser efectivamente comerte una sopa de esa manera, o servirte una taza de café sin el azúcar, sin la crema, sin esto, sin aquello y el chocolate, ¿no? Sino como a ver qué pasa con quedarte con las cosas como son, ¿no? Fíjense, estos principios, para poder entender un poquito más, traen consigo una serie de actitudes que nos pueden ayudar, ¿no? Como son la apertura, ¿no? Como poder dar un paso atrás y decir, ay, a ver esto qué es, a ver cómo es, tener esa disposición de dar chance, ¿no? Uno que me parece muy importante es el respeto, ¿no? Que tiene que ver con eso, con no querer cambiar, no querer agregarle ni quitarle nada a eso o a ese o a esa, ¿no? Sino esa calidad de respeto, esa disposición de respeto y obviamente receptividad, ¿no? Y de esa manera, conforme vamos tomando estas actitudes, podemos ir desarrollando estos principios de poder estar tranquilo con las cosas como son, e ir optando por la sencillez de la experiencia. Y de ese modo, poco a poco, va surgiendo el contento. El contento en nuestra experiencia, que no se refiere a una forma de resignación, decir, bueno, pues ya me como la sopa como está, ¿no? No, sí tiene que ver con un verdadero disfrute, de eso así como es, como de tener un encuentro con su sentido auténtico. Y fíjense, esta palabra de cultivar estos valores, estos principios, me gusta, ¿no? Que tiene que ver con esta actividad como cuando cultivas un huerto, ¿no? Pero al cultivar el huerto en el que van a florecer estos principios, pues también hay que preparar la tierra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que me parece muy importante llevar también la atención a la forma en que nos afectamos a nosotros mismos por medio de nuestra conducta sexual.
Es decir, que podamos en algún momento hacer un ejercicio de reflexión sobre qué buscamos cada vez que procuramos tener actividad sexual, ya sea solos o acompañados, ¿no? Y cómo nos encontramos después del momento. Simplemente notar, ¿no? Cuando estás en esa disposición, ¿qué buscas? ¿Para qué? ¿No? O sea, que podamos poco a poco tomar conciencia de cuál es nuestra propia relación con el sexo. ¿En qué estado se encuentra esa relación? ¿Es saludable tu relación con el sexo? Pues lo puedes pensar. Si tienes una relación saludable, o este aspecto de la sexualidad la vives tal vez con vergüenza, o te representa dolor, o tal vez es un aspecto en la vida que lo llevas con confusión, con dudas, con represión, con frustración, con culpa, o todas las anteriores, etcétera, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo te encuentras tú mismo en relación con el sexo? Y si lo piensas un poco, ¿qué tanto has integrado este aspecto de tu persona? Sobre todo, si eres una persona que está interesada en hacer un camino de desarrollo espiritual. Fíjense, una forma para poder, o un método para reconocer cuál es el estado de nuestra relación con el sexo es cuando hablamos de sexo. Cuando sale el tema, desde ahí puedes empezar a notar cuál es tu reacción. ¿Continúas o cambias el tema? O mejor te levantas y te vas, ¿no? ¿Con qué frecuencia te encuentras a ti misma, a ti mismo, hablando de sexo con otras personas, con amigos, con familiares? ¿Con quién lo haces? ¿Y cómo te experimentas mientras está ocurriendo eso, ¿no? A mí me parece que vale mucho la pena hacer este trabajo, esta exploración, para, si es el caso, sanear tu relación con el sexo, tomar conciencia cómo es. Fíjense, no sé si ustedes saben de una, no es propiamente una obra de teatro, esta que se conoce como Los monólogos de la vagina. Y cuando estaba triunfando esa puesta en escena, son precisamente una serie de monólogos que interpretan actrices, y son muchos, ¿no? Entonces, en este documental que vi, estaban entrevistando a la autora de la obra. Y algo que decía ella cuando la obra empezó a presentarse en Nueva York, algo que a ella le llamó mucho la atención era que cuando regularmente llegaban parejas, quien llegaba a comprar los tickets era el varón y decía: quiero 2 entradas para los monólogos de la vagina. Y que era muy frecuente que cuando llegaban mujeres decían: quiero 2 entradas para los monólogos. Hasta ahí. Y a ella le llamaba mucho la atención que eso pasara y que era muy frecuente, ¿no? Como un síntoma precisamente de ese aspecto, ¿no? De la relación de algunas personas. No digo que sea general, ¿no? Es un fenómeno que ella destacó ahí, que le llamaba la atención. Como para algunas personas, pues sí, hablar de ciertos aspectos de su persona, de su vida, relacionados con el sexo, se vuelve incómodo, difícil, ¿no? Pues bueno, cada uno de nosotros puede pensar qué tanto te cuesta trabajo, qué tanto trabajo te cuesta referirte a tu anatomía con las palabras que tiene. Decir pene, decir vagina, decir vulva, decir pubis, bla, 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 ¿no? Etcétera. ¿Cómo te encuentras? Y todo lo que a partir de ahí se desenvuelve. Entonces, decía que
es importante, ¿no? Como tomar conciencia de eso y si es necesario poder desarrollar un proceso en el que puedas reconocer de dónde vienen pues las dificultades, ¿no? Las dudas, las confusiones que puedas tener y que derivan muchas veces en que tu relación con el sexo y de ahí tus acciones puedan ser torpes o inapropiadas y te puedas estar lastimando a ti misma, a ti mismo, ¿no? Por no tener como una conciencia más saludable, en armonía con ese aspecto de tu persona. Entonces, a la vez, fíjense que es muy interesante el poder ejercitar el desarrollo de estos principios de tranquilidad, sencillez y contento, también pueden ser un apoyo para hacer esta chamba de indagación de mi relación con el sexo y si es necesario este proceso de sanación pueda ocurrir o de integración. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O nada más para mí? Entonces, fíjense que también hay algunos contextos de los que podemos echar mano, ya voy terminando, para apoyarnos en este proceso de integración más armoniosa de nuestra sexualidad, ¿no? El primero es, si es el caso, si lo necesitas, involucrar a un profesional de la salud mental y emocional, que puedas pedir este apoyo si reconoces que lo necesitas, ¿no? Otro apoyo es que puedes esforzarte un poco por crear buenas relaciones con tu círculo más cercano. Por decir, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de actividades, que puedas notar cuál es la calidad de tus relaciones con las personas que compartes lo cotidiano de tu vida. Y tratar de que en la medida de lo posible se vayan informando esas interacciones cada vez más por la bondad, por la amabilidad, por la generosidad. Que tu encuentro con otras personas esté mediado por esos valores. También te va a permitir como ir, lo que intentamos en esta meditación, y te voy a hablar un poquito más de eso, llevar una mirada distinta hacia otras personas con las que compartes tu vida. Desarrollar amistades fuertes, significativas, en las que no haya de por medio un interés sexual. De repente sí podemos tener amigos que dices, híjole, en una de esas, en una de esas, y puede ser el interés por el cual mantengas una amistad con alguna persona, pues puede estar por ahí, ¿no? Pero si tienes el cuidado de desarrollar amistad y profundizar en ese vínculo con personas con las que no hay, notas que no tienes esa atracción, es súper útil, ¿no? El nivel de confianza que se va desarrollando, la conexión significativa que te permite hablar y explorar con toda libertad de todos los temas, tal cual, con las palabras que se te ocurran, con las palabras que tú necesites, en el tono que necesites. La verdad es de que tener amistades con las que puedas tener ese nivel de confianza y de comunicación, pues es un apoyo que se vuelve invaluable, ¿no? Otro recurso del que podemos echar mano es si estás en la situación de vivir en pareja o de estar en pareja, pues examinar un poquito cuál es la dinámica de tu relación y darte la oportunidad tal vez de replantearla, ¿no? Hay veces que las dinámicas entre parejas, esta necesidad de mutuo apego, pues finalmente es la base, ¿no? de las relaciones de pareja, ¿no? El apego que experimenta
una persona por la otra, y es que yo soy para ti y tú para mí, y contigo en lo próspero y en lo adverso, y no, estar siempre ahí. Tal vez el poder replantear la dinámica con la posibilidad de tener más espacio, más aire, ¿no? Puede ayudar también como a ir notando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está informando? ¿Qué es lo que está en la base de tu relación, ¿verdad? Si está pues el apego a esta experiencia sensual o sexual, ajá, o qué está en la base, ¿no? Una genuina comunicación, un genuino compartir de aspiraciones, de proyectos, qué sé yo, ¿no? Pero a la medida que puedes tener como ese espacio y ese aire, es más fácil tener conciencia de qué es lo que te mantiene con la persona que consideras tu pareja, ¿no? Algo que también es muy útil es participar en contextos de un mismo género, de un mismo sexo, ¿no? Espacios que pueden ser desde como un taller de reflexión en el centro budista, como solo para hombres, ajá, o una convivencia solo con tus amigos varones, solo con tus amigas mujeres, o quien tú consideres de tu mismo género, ¿no? Tener ese espacio en el que puedes encontrar una empatía más clara sobre la manera en que te afecta el tema del que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad, tu relación de pareja, ajá, etcétera, ¿no? Son contextos que pueden ayudar mucho. Y otra herramienta, y con esta voy a cerrar, es precisamente alimentar tu determinación por meditar. De manera particular, esta práctica de la metta bhavana, esta posibilidad de, en este contexto de meditación, poder tomar conciencia, brindarle atención a otras personas y a partir de esa atención poder resonar con la humanidad que compartimos con otros, nos permite tener una claridad de eso, ¿no? De que cada quien, todos, tenemos dificultades, tenemos retos, complicaciones y también aspiraciones que compartimos, como la aspiración por estar bien, por tener una vida satisfactoria, una vida con sentido, una vida plena. Y tomar conciencia de eso te va a ayudar poco a poco a contrarrestar, pues si de repente en tu conducta sexual fácilmente puedes tener una tendencia torpe. Ajá. Ocurre que dejamos de cosificar, como pudiera llegar a suceder, a las personas en las que buscamos satisfacción sexual, ¿no? Y tomamos conciencia de que estamos interactuando, intimando con personas. Ajá. Entonces, el aspecto de un acto sexual puede tomar una dimensión diferente, ¿no? De vínculo, de conexión, de comunicación, o no, o si va en otra dirección, como pues simplemente de compartir, de relajarte, de divertirte, pues estar consciente de eso, tener esa claridad, también te puede permitir no caer en algo torpe, ¿no? En causar daño a la otra persona. En fin, pero tomar conciencia de eso, de la naturaleza humana de las personas que compartimos, pues definitivamente es un elemento esencial, ¿no? Ok. Y de la misma manera también nos ayuda a tomar conciencia de cuáles pueden ser las consecuencias de nuestras acciones en el área sexual. ¿Qué tan significativas pueden ser para la otra persona? ¿Qué puede pasar, ¿no? A partir de esa conexión que puedes reconocer con otros, ¿no?